Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos un gran invitado. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi querido Jeremy Cruz. Jeremy, bienvenido. Agustín, qué gusto. Oigan, bueno, para el público de Cinepsiquiatría, soy médico, soy psiquiatra, soy maestro en salud mental pública y doctorante en salud mental pública. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Igualmente, Jeremy, estamos muy complacidos y queremos decirles que el día de hoy vamos a hablar de una película que Jeremy nos ha recomendado. Vamos a hablar de Eddington. Eddington es una película muy interesante y queríamos decirles que es una de las primeras que habla acerca del impacto psicológico de la pandemia. Pero quiero yo primero empezar por preguntarte, como hacemos en el podcast de Cinequiatría, hablamos de una película y analizamos desde la perspectiva de la salud mental y quiero saber qué te pareció la película, Jeremy. Cuando hablamos de Eddington, hablamos de una idea de un neo-western. Es una película estrenada en el año 2025 de Ari Aster, un director bastante fascinante que disfruta de manejar diversos temas muy oscuros, muy malvibrosos, y en este caso trata un tema bastante peculiar que nos invita a la reflexión de lo que es el Estados Unidos de 2025. Eddington se enfoca en la pandemia, Eddington se enfoca en dicotomizar, ¿no?, entre conductas permitidas y no permitidas, y Eddington nos lleva elevando la atención a un nivel que nos permite entender hoy lo que llamaríamos el pensamiento de Lulu, el pensamiento delirante. Y mira que yo al ver la película entendí por qué de tu recomendación, cómo se va viendo en la trama. Vamos identificando estos dos polos, estas dos posturas, este encontronazo, esta dicotomía que describes en dos figuras muy importantes de la película. Por una parte, el alcalde, Ted, y por la otra, Joe, el sheriff. Y es efectivamente este director que le encanta el terror y que busca generar esa reacción en quienes vemos sus películas. Hereditary, que es otra también que se la recomendamos, muy, muy buena, por cierto, como bien dice Jeremy. Pero esta película habla acerca de qué ocurre en una población ficticia, una población alejada. Y quería yo empezar por preguntarte, ¿qué te parece el personaje de Joe? Sé que al final ya se descompone muy, muy mal, pero en la trama, durante el desarrollo, vamos observando algunos comportamientos en él. ¿Qué te llamó la atención de Joe, Jeremy? Algo bien interesante en Joe es, primero, la idea de el descenso a la locura. Muchos directores de cine tratan de hacer como estas narrativas. Pero aquí es entender algo que llamaríamos en este concepto de filosofía de la psiquiatría del siglo XXI, el pensamiento de Lulu, el pensamiento delirante. Estas personas que no toleran un no como respuesta, estas personas que como yo te van a mencionar algo que para mí me parece fundamental y es la frase crítica de toda la película, que es, ¿por qué me haces pensar? Es decir, personas que aceptan todo sin cuestionar, sin usar el pensamiento crítico, sin usar la inteligencia contextual, nos van a dar esta película que trata sobre conceptos muy complejos, que van más allá simplemente del descenso a la locura por la pandemia, sino que tratan de la influencia de Internet, la influencia de TikTok, la capacidad que tiene el ser humano de no pensar y ceder su inteligencia a las máquinas, a los algoritmos, y se arma un tremendo caos en la película. Y que mira que Joe sí va representando un personaje que no tiene una postura firme, lo vemos con su esposa, no porque estuviera mal viviendo con la suegra, pero la dinámica que se va dando entre ellos a un punto en donde él usa a las personas para justificar este encono, este odio que Acciones. tiene hacia Ted, ¿no? Pero algo más curioso y más interesante es,
Joe es un personaje que está rodeado por la locura. Y de muchas formas, o sea, sin hacer como tantos spoilers a las personas, porque creo que es una película que puede ser fascinante de ver y que nos explica mucho el pensamiento contemporáneo de 2025. Este personaje está rodeado de locura y de personajes que dudan de la razón, dudan de la lógica y simplemente en algún punto se entrega a esto. Por lo tanto, vemos como el nacer de una serie de sujetos y problemáticas que hoy en 2025 estamos viendo mucho en la población general. Yo lo que te podría decir es que muchas personas hoy no cuestionan la realidad y simplemente pueden aceptar elementos como YouTube, TikTok, cediendo su propia inteligencia a las máquinas o algoritmos. Oye, Jeremy, qué interesante esto que estás describiendo, porque de alguna manera este cambio de uso de este tipo de tecnología que bien estás mencionando se aceleró en la pandemia. En la pandemia fue, y no es casualidad que Eddington hable acerca de ese momento histórico donde bien lo describiste, su suegra Dawn tiene estas teorías de conspiración, la paranoia, todo el tiempo dudando acerca de si la información que vale la pena decirlo, en el COVID al inicio nadie sabíamos muy bien qué, cómo, cuándo y a qué hora, pero fue esa tierra fértil que dio lugar a que creciera exponencialmente lo que hasta la fecha las personas, como estás comentando muy bien, ya la información la obtienen de un pequeño video de 20 segundos y ya se informaron, ya fijaron una postura, ya tienen un planteamiento y se están uniendo a causas que ni siquiera han utilizado la razón para saber si son en verdad algo que quieren hacer. Una de las escenas más poéticas que Eddington nos da al principio es justamente aquel personaje que es el loquito del pueblo, como se aparece en el cerro, anunciándonos como si fuese una novela de Edgar Allan Poe, La Muerte Roja, la llegada de la maldad y de la locura al pueblo para destruirlo completamente. Así que es una película que tenemos que ver, que tenemos que entender, porque esta guerra entre personajes es una escalada, no de violencia, sino de locura. Y esto es algo que hemos visto y vivimos todos los seres humanos de 2020 a 2025, cómo las noticias falsas hacen que dudemos de nuestra propia realidad. La alteración de imágenes hace que dudemos de nuestra propia realidad. Eh, la idea de las noticias polarizadas o el pensamiento polarizante hace que dudemos de nuestra propia realidad y esta película nos lleva a ese punto de quiebre y quienes todavía hoy deciden poder pensar, nos hace reflexionar. Sí, lo estaba escuchando y me vinieron varias escenas, como aquella donde él entra un poco al centro comercial, donde había sido negada la venta de víveres, ¿no? A un residente de este poblado, y cómo él empieza a generar toda esta afirmación de todas las noticias son falsas, no tengo que usar cubrebocas, aludiendo a que tenía asma y que esto le podía impedir respirar, pero sobre todo cómo cae bajo la seducción de la notoriedad cuando el video donde él es grabado se sube y genera una reacción en las personas. Jeremy, ¿esto ocurre en el día a día en las personas? Por supuesto, en las funas, que hoy es un fenómeno bastante frecuente, y lo vamos a ver hoy de manera cotidiana, un juicio, una opinión negativa en 2025 ya es el juicio completo, sin que la gente pueda detenerse a entender qué está pasando en el contexto. Realmente estoy viendo algo contextual o descontextualizado, es decir, estoy viendo un fenómeno complejo en donde están acusando a alguien que tal vez no hizo eso o no dijo eso o la intención era totalmente desconocida o diferente a lo que quería decir y genera entonces una serie de controversias tremendas. Estamos en un año donde la misma realidad se duda, donde la lógica ya no es de la misma forma que creíamos y donde la popularidad es más importante que la misma opinión o el mismo sentido o el pensamiento científico.
Vaya qué fuerte, Jeremy, porque realmente es así. Si hay una situación que sea de dominio público, que capte la atención de todos, súbelo a las redes, ¿no? Cancela a una persona, amenaza y creo que han surgido una serie de instrumentos jurídicos para intentar medianamente detener esta ola de acusaciones que muchas veces sin fundamento, sin ningún argumento, simplemente por dejarte llevar estos opinadores de sillón, ¿no, Jeremy? Que les encanta estar sumando causas, firmando causas, dándole like a todo tipo de información que en 20 segundos, pues nadie se puede informar. Así es, y sobre todo, hoy tenemos un concepto que antes sucedía mucho más fácil en los primeros momentos de las redes sociales, que era el principio de inmediatez. Tener una respuesta rápida, funcional, hoy ha cambiado mucho. El principio de inmediatez hoy responde a una caja de ecos. ¿Y Sí. esto qué quiere decir? El algoritmo, la computadora, la red social nos va a dar lo que nosotros queremos escuchar y no necesariamente elementos o fundamentos contrarios a lo que pensamos para poder argumentar y pensar. Y Eddington, justamente como te decía, esta frase tan pesada que se menciona como casi a la mitad de la película, ¿por qué me estás haciendo pensar? Me parece hoy más que nunca una frase icónica y que se tiene que reflexionar para que las otras personas, los otros seres humanos que se puedan exponer a una película tan pesada, puedan comprender cómo es el pensamiento contemporáneo. Y Jeremy, qué importante para quien nos ve y nos escucha, que llegamos a la población abierta en general, tenga atención a eso y no crea que porque a su teléfono, a su móvil, a su computadora le llega información que confirma una y otra y otra y otra vez lo que nos estás describiendo, los datos que le van llegando por el algoritmo, porque la tecnología y qué bueno, ahorita retomo lo de la tecnología, pero el algoritmo te va llenando de información para tú seguir creyendo y teniendo esta firmeza de que tu idea está avalada por un sinnúmero de información, cuando lo que te está llegando es única y exclusivamente aquello que empata con tu búsqueda en el servidor. La caja de ecos, que ese es como el factor fundamental hoy que está usando las personas que están agarrando la inteligencia artificial de terapeuta, que están haciendo búsquedas específicas en YouTube, en Instagram, en TikTok. No sé si tú has notado, pero tenemos diferentes personalidades en las diferentes redes sociales. La broma que yo hago con mis amigos es que en Instagram yo soy una señora de 50 años que busca bolsas, pero para TikTok soy como un loco de Lulu que cree que la Tierra es plana, porque a mí me da un placer ver y leer como estas noticias de manera chistosa o cómica. Entonces me mandan, fantasma se apareció en la central camionera del norte. Pruebas de que la Tierra es plana, ¿no? A pesar de que yo absoluta y completamente no creo esto como real, me parecen noticias chistosas. Y en Facebook solo veo cosas familiares o locales con mis amigos. Pero los diversos algoritmos en las otras redes se comportan de manera muy distinta y pareciese que soy tres personas totalmente distintas. Ok, Si las personas no tienen esta noción o esta conciencia, claridad. esta claridad, les van a repetir lo que quieren ver. Y como en la pandemia lo vimos, hubo personas que negaron la gravedad del virus, otras personas que negaron la existencia del virus, y todavía los más como intensos creían que era una herramienta de control social, como si la Organización Mundial de la Salud, que es una organización muy debilitada en credibilidad, fuese como el Lex Luthor para toda la población y nos hubiesen encerrado en contra de nuestra propia voluntad. Todo Oye, esto que pasó en 2020 marca esta locura de pensamiento de Lulo, es decir, delusional thoughts, o sea, pensamiento delirante que hoy está viviendo la población. Y quiero mencionarte algo, o sea, suena como una etiqueta, suena como algo chistoso, pero no lo es algo muy complejo porque es gente sana que está pensando tonterías.
Y es delicadísimo porque es muy importante que tengamos conciencia porque quienes se animen a ver la película, como bien dice Jeremy, es muy recomendable, se van a dar cuenta que ahí ocurre lo que nos estás diciendo, cómo las personas empiezan, incluso hacen por ahí una manifestación relacionado con un incidente de que privaron de la vida a alguien y se manifiestan, quizá ni sabían por qué, ni tenían idea, y se iban sumando estos movimientos que cada vez más se van agremiando, pero no tienen ninguna razón, o por lo menos no hay una razón que los tenga congregados, Jeremy. Y es algo que bien estás describiendo. La tecnología está al alcance, se puede uno servir de ella, y esta película pone como al gran villano, como esa marca de terror, a una empresa de tecnología, ¿no? Que es Que inicio y fin, ¿no? exactamente, el inicio y el final es esta cosa como tecnológica que suena muy distante y que de alguna forma, lo vamos a contar aquí, y eso es para que vean la película, porque no trata de esto, al final se apodera del pueblo. Pero lo que quiero que entienda aquí la gente también es, la película habla del dilema de las redes sociales y cómo en teoría las redes sociales, que están diseñadas para unirnos, realmente nos hacen más estúpidos y juntan a las personas que piensan igual. Y es un problemón porque aquí, en Eddington, los adolescentes se juntan por una causa y se radicalizan. Oye, Jeremy, ¿qué te parece Ted en toda la trama? Hablando un poco de estas dos posturas que muy claramente nos dejas ver que la película te muestra y que la vida nos va mostrando y que las personas estamos terminando por estás o piensas como yo o estás en mi contra, ¿no? ¿Qué te parece Ted, el alcalde, en esta dinámica acerca de este tipo de comportamiento? Creo que el alcalde en algún momento trata de ser lo más prudente posible. Obviamente hay muchas cosas que se están jugando alrededor de él y por como el pensamiento de Lulu de los demás, es lamentablemente también por estúpido una de las víctimas a nivel como dramático, ¿no? Sobre la misma trama, en algo que probablemente se le acusa, pero es en ese momento donde empieza este fenómeno donde una acusación es todo el juicio y entonces sufre las consecuencias de un juicio completo cuando realmente era solo una acusación. Y cómo se viraliza, como bien estás describiendo, cómo se difunde, cómo se esparce. Y eso, finalmente, la película nos va hablando poco a poco de qué le ocurre a una persona en el aislamiento. Jeremy, el aislamiento trajo una serie de secuelas, una serie de consecuencias. Yo sé que tú, yo y muchas personas hemos hablado en grupo, en nuestras áreas de la especialidad, en algunas áreas médicas y más, pero creo que esta es una gran oportunidad para que la gente sepa a gran escala que el aislamiento social trajo una serie de consecuencias que propiciaron lo que nos describes en buena parte. Hablemos un poco de esto. O sea, la pandemia en 2020 generó un incremento de entre 15 y 20% de los trastornos mentales comunes, principalmente depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Hubo un crecimiento que va del 5 al 10% por cada uno de los trastornos como depresión subía 15%, ansiedad subió 20%. El consumo de sustancias se fue al cielo. Sí. Y fenómenos más complejos como violencia familiar, violencia de pareja, violencia interpersonal y autolesiones se fueron al cielo. Y estas son características dadas por el aislamiento social y por otras cuestiones mucho más complejas. Y esto fue realmente como un hervidero, como una incubadora de otros problemas que la pandemia nos dejó, porque suponíamos que las redes sociales podían unirnos, nos separaron, nos aislaron y generaron también como toda esta radicalización del pensamiento. Y en países donde la socialización es mucho más baja, como los sajones, los alemanes, los belgas, los australianos, los neozelandeses, lo pasaron, yo creo que peor que nosotros los latinos que buscamos realmente unión y conexión. Lo natural para nuestra cultura es conectar.
pues en otros lugares fue todavía mucho más radical el pensamiento y generó una serie de conflictos que hoy apenas estamos empezando a ver. Y una película tan compleja, dirigida por un director complejísimo y complicado y sobre todo malvibroso, como es Ari Aster, nos dice, los gringos somos tan odiosos y somos todavía más odiosos porque esto nos enloqueció y nos partió y nos dividió. Oye, Jeremy, si bien la película habla de una parte específica a nivel mundial, de una población que tiene características muy peculiares, muy particulares de radicalizarse en ese tipo de conceptos y pensamiento, ¿dirías tú que esta película nos puede hacer que cualquiera que vayamos a verla, en algún momento digamos, yo me parezco a tal, yo sentí como quien? Creo que esto lo vimos, ¿no? O sea, nuestros políticos también aquí todos radicalizados negando la gravedad de la situación. Subsecretarios de salud, y eso lo podemos mencionar porque está grabado, o sea, y hay un símil entre la película y lo que estamos viendo que decía, el presidente tiene fuerza moral, ¿no? O sea, cosas loquísimas que empezaron a ver y yo empecé a ver como un símil justamente entre la realidad mexicana y una película que trata, en teoría, de darte como la peor versión de los seres humanos para que puedas reflexionar. Y entonces Eddington da un símil justamente con elementos muy chistosos de la política mexicana de 2020. Y que es una película que a ratos nos da como tintes de humor negro, Jeremy, dirías. La película trata de usar el humor por momentos, que es, vamos, características de este director. En algunos pequeños momentos trata de ser como de, wow, esto es chistoso y oscuro al mismo tiempo. Pero en general creo que es así como de, ¿por qué somos los seres humanos tan odiosos? ¿Por qué no podemos como pensar? Porque al final la suegra es la gran ganadora. Y eso es Oye, algo increíble. ¿qué te parece la suegra Down? Que es una mujer que todo el tiempo está conspirando y Horrible. alentando a la hija. ¿Qué te Pero pareció? esto lo vemos en México desde hace años y la pandemia justamente, porque esa es la idea de Eddington, ¿no? Todo es como generar la pandemia. Lo hemos visto en las mamás antivacunas, Claro. en los terraplanistas, en los que pensaban que la red 5G te metía un chip que te espiaba. Todo esto surgió después de 2020. Se afianzó, se volvió algo que incluso generó un problema social gigantesco que hoy ha hecho que se elijan presidentes por ser chistosos o por ser radicales. Así estamos en este momento. El pensamiento de Lulu, las noticias falsas, la manipulación de la verdad, de la información, ha hecho que dudemos incluso de nuestra propia realidad. Oye, y también la película nos muestra el impacto que tuvo en las poblaciones adolescentes, ya lo mencionabas tú, y me hiciste recordar las fiestas, el salir, el reunirse, el cómo esta dificultad para seguir los lineamientos y normas que el alcalde había impuesto a través de pues una orden presidencial, cómo la población adolescente igual lo pasó tan mal que incumplía con ese tipo de recomendaciones. De hecho, es algo que tenía como guardado. O sea, las grandes víctimas de la pandemia son los adolescentes. En cuestión de neurodesarrollo, los adolescentes tienen que estar con otros adolescentes, la tienen que pasar con ellos para aprender. A ti y a mí alguna vez nuestras mamás nos dijeron, y si tu amigo Pedrito salta un pozo, tú también Tú vas a también, saltar. Te dan ganas claro. de decirle, sí, mamá, sí, porque me cae bien, porque es diferente a ti. Y esto es como parte del pensamiento adolescente. A nuestro público, los adolescentes, tienen que crecer con otros adolescentes porque es parte primordial de su desarrollo. Y en la película, los adolescentes se radicalizan y empiezan a explicar una serie de cuestiones muy tontas en los que creen que fundamentalmente radica su personalidad o su ser. Y al final es todavía mucho más complicado. No se los vamos a contar porque la idea es que la vean, la disfruten y nos cuenten después, no, pues sí fue una película muy malvibrosa.
Oye, y me hiciste recordar cómo los adolescentes que viven y que debieron vivir su fiesta de graduación anhelada y algunos de ellos toda su formación en el ámbito de secundaria preparatoria sin ver la cara de nadie, Jeremy. Fue realmente agotador, agobiante. Son generaciones que, como bien decías, apenas vamos a ver las Apenas yo secuelas estoy efecto, viéndolas ¿no? porque estoy enseñándoles en primer año de medicina, ya llevo 2 años. Y mi primer generación fue y vivió su preparatoria en la pandemia. Sí, Entonces son adolescentes que les cuesta leer, escribir y tener pensamiento crítico. Esta generación que me tocó hoy vivió ya secundaria en la pandemia, pero prepa ya en convivencia. Y esto entonces fue mucho más sano. Lo interesante aquí, lo que te quiero mencionar es que hay diferencias cognitivas entre estas dos generaciones. Los que vivieron la pandemia en la prepa tienen mucho mayores retrasos en el desarrollo, porque acuérdate, la secundaria para nosotros los seres humanos es para una cosa, contenernos. No más, no aprendes nada, solo es contener esta fiesta hormonal y que aguantes la prepa donde vas a adquirir cultura general. Los chicos que tuvieron la pandemia en la secundaria pueden más o menos contenerse, aprender, porque sí leyeron, sí hicieron y sí convivieron con otros chicos. Pero los que se saltaron la prepa lo pasaron fatal. Y hay que hacer un mayor esfuerzo para que puedan aprender, convivir y regularse emocionalmente. La qué importante. pandemia generó un daño nivel Dios en nuestros adolescentes, porque nosotros como rucos al menos podemos tolerar, podíamos encerrarnos, pero hablar con la gente que amábamos, que queríamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y mantener más o menos las relaciones. Y conforme fuimos adquiriendo conocimiento, pues me voy a echar unos sopes a Chapultepec con mis amigos a cierta distancia, pero al menos para poder hablar. Pero los adolescentes requieren socializaciones todavía más complejas y Y una serie esa de dinámicas muy complejas y específicas que tienes que vivir en ese momento de tu vida. Y esa parte, Jeremy, qué importante es que la gente te escuche, que los papás que tienen hijos que vivieron la preparatoria en pandemia, pues sepan que lo pasaron pues bastante mal por lo que nos estás describiendo. Tú y yo sabemos lo determinante que es el contacto social para el desarrollo de habilidades de interacción, para saber aguantar al otro, para saber contestar, para saber responder, pero si vivieron en un medio artificial a través de una pantalla, toda esta etapa, pues evidentemente tienen un rezago y evidentemente van a tener que ir reponiéndose poco a poco como estrategias de regulación emocional que tú y yo sabemos que se pueden aprender, que se pueden adquirir, pero lamentablemente la mayoría de los papás, pues vamos a partir, como describías tú muy bien, de nuestra propia experiencia y vamos a decir, yo no lo necesité, seguro tú vas a mejorar. No, realmente sepamos que la pandemia dejó un impacto psicológico de dimensiones enormes. Así es, en las familias, en los adolescentes y en los menores. Pero creo que quienes sufrieron más fueron los adolescentes. Y además, hoy entendemos la adolescencia como un periodo mucho más largo de lo que creíamos. O sea, Claro. nuestros abuelos fueron independientes a los 15 años, mis papás a los 25. Yo fui independiente a los 28 y nuestros adolescentes van a ser independientes a los 30 años. Por lo tanto, este periodo de formación de desarrollo se está extendiendo y es algo natural y normal en los humanos. Y Y Eddington justamente nos habla sobre cómo sufren los adolescentes, cómo se revelan ellos mismos y buscan temas que son importantes para ellos, que son independientes de lo que los adultos piensan. Y se armó por eso un cagadero racial e intercultural. sí, sin duda, y avanzada la película, véanla, como bien dice Jeremy, esto que están escuchando a él decir les va a hacer mucho sentido casi a punto de terminar la película. Van a ver a qué se refiere él acerca de estos medios, la adolescencia y cómo tocó que vivieran la pandemia con ese gran dolor y sufrimiento. Querido Jeremy, ya para ir cerrando el episodio, nos gustaría conocer qué te gustaría a ti, aparte de estas cosas tan interesantes que has compartido con la audiencia, que las personas se llevaran de la película Eddington y la salud mental. Creo que, miren,
querido público, yo diría varias cosas, ¿no? Es necesario incomodarnos. Y más en este año. En 2025, exponernos a cosas incómodas que van en contra de nuestro pensamiento nos ayuda justamente a reflexionar. Número 2. Los hechos que nos molestan no necesariamente son negables. Existen por algo, suceden por algo, y la inteligencia contextual hoy es un valor que tenemos que darle cada vez más peso. Es decir, entender por qué están pasando las cosas. Y sobre todo, la información que estamos viendo en Internet tenemos que dudarla, verificarla y pensarla, porque eso hace que tengamos cada vez más acceso a pensamiento crítico. Que sin duda, querido Jeremy, es una urgencia esto que estás describiendo, porque no es que te llegue a tu teléfono más información que confirme lo que piensas, es que el algoritmo está alimentado con la información que buscas y esto que llamaban madrigueras de conejo, ¿no, Jeremy? Estos espacios que a nivel de... Las cajas de ecos. Exacto, ¿no? Que terminan siendo realmente tu mismo pensamiento sonoro. Jeremy, la gente que quiera seguir y saber más de ti, a nosotros nos encanta escucharte en Farándula 21, disfrutamos mucho tu participación, sé que estás en más espacios y redes. ¿Dónde más aparte de Farándula 21 podrían escucharte? Bueno, me pueden buscar en TikTok y en Instagram como @gemocruz con J, J-E-M-O Cruz. Estoy en Twitter y en Instagram. Y en TikTok, si quieren ver mis burradas, @Jeremy Cruz Shrink. Perfecto, Jeremy. Pues ya lo saben, ahí lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Yo me uno a Jeremy acerca de la reflexión de esta gran película que deja un gran mensaje y que evidentemente no se la pueden perder. Lamentablemente la quitaron de salas públicas. Uno tiene que ir a la Cineteca. Vayan, está fantástico el lugar, ya lo saben. Y pues nada más me queda que agradecerte por tu disposición, por tu tiempo. Sabemos que andas fuera, sabemos que nos estás regalando estos minutos, querido Jeremy, y pues la verdad estamos muy agradecidos, y que vean tu episodio, que nos sigan por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y sobre todo en el canal de YouTube de Cinequiatría. Mil gracias, querido Jeremy. Disfrutemos esto y muchas gracias, Cinequiatría. Vean Eddington y trataré de estar aquí con ustedes para ponerles más cosas raras. Nos va a encantar tenerte nuevamente. Muchas gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.